quiere pintar a Dios, pero Dios no es así. Y Eva también dice, no, Dios dijo, de todo árbol podemos comer, nada más no del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que comemos de él vamos a morir. Y si vemos realmente las únicas cosas las cuales Dios prohíbe, son cosas que podemos ver que producen muerte. ¿Sí? O sea, nadie puede tomar los 10 mandamientos y decía, oye, ¿sabes qué? No está padre. ¿Se me explico? Porque, por ejemplo, adulterio no lleva nada bueno consigo. Fornicación no lleva nada bueno consigo. Robar no lleva nada bueno consigo. Asesinar no lleva nada bueno consigo. O sea, podemos ver, nada más investigando casos, que produce en la vida de la gente. ¿Y qué produce? Produce muerte. Entonces, lo que Dios dice que no es porque su fin es la muerte. Ahora, Satanás viene con Adán y Eva. Ahí, déjame cambiar al otro otra vez. Ahí. Y viene con una estrategia. De hecho, lo usa todavía porque le ha funcionado muy bien. La primera es la duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, Eva hace el error de dejar que entrara ese pensamiento, ¿sí? Y en lugar decía, yo le creo a Dios y no a ti, serpiente mentirosa, vete. Ella empieza a pensar y ella empieza a observar el árbol. Y dice ahí más abajo, es en Génesis capítulo 3, y en el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás? Primeramente siembra duda. ¿Qué ha dicho Dios? ¿O cuál es el motivo de Dios? Si es Dios realmente no te amas por eso y el otro. Por ejemplo, cuando Eva dice, si comemos del árbol vamos a morir, Satanás dice, no, ciertamente no van a morir, pero Dios sabe que si comen del árbol se van a volver como Él, ¿sí? Conociendo el bien y el mal. Ahora, era una verdad mezclado con una mentira, porque sí se volvieron como Dios, conociendo el bien y el mal, pero también murieron, ¿sí? Entonces, Satanás miente y pone en duda lo que es Dios y la palabra de Dios. Ahora, si yo entretengo sus mentiras, ¿qué va a producir? Va a producir deseos. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Qué quiere decir? Que ella lo vio y de repente estaba pensando, ¿será tan malo? Igual que muchas veces también nosotros, si Satanás nos puede hacer pensar en caminos que no son de Dios y empezamos, ¿será tan malo? ¿Qué se va a levantar? Deseos. Dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, o algo perteneciendo al cuerpo, era agradable a los ojos, ¿sí? Y codiciable para alcanzar la sabiduría, algo para el alma. Y realmente todas las tentaciones hablan en esas áreas. Algo que es agradable para el cuerpo, algo que es agradable a los ojos, o algo que es codiciable, algo que el alma quiere. Ahora, una vez que los deseos estaban ahí y fueron entretenidos por Adán y Eva, era cuestión de tiempo en que llegó la tercera de la desobediencia. Entonces Satanás trabaja con duda, deseos, y el resultado es desobediencia. Ahora, un paréntesis, ¿cómo lo resolvemos? Terminando la plática aquí, que cuando alguien pone en
en duda lo que Dios ha dicho, yo digo, oye, yo voy a creer al Creador arriba de una criatura. Yo voy a creer lo que Dios ha dicho porque confío en su sabiduría y que sus intenciones para mí son buenas. Muy bien. Ahora, vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias del pecado o de la caída. En la historia, o cuando la Biblia relata la caída, habla cómo Adán y Eva comieron del árbol y vemos cuáles son las consecuencias. Y quiero que vemos las consecuencias hablando o pensando en las diferentes partes del ser humano. Dios desde un principio dijo, el día que coman del árbol van a morir. O la consecuencia final del pecado es muerte. Pero quiero que vean cómo afecta todas las áreas del ser humano, cómo afecta el espíritu, el alma y el cuerpo. Primeramente dice en Génesis 3:7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué vemos? Comen del árbol y de repente se dan cuenta que están desnudos. Ahora, ese no era algo nuevo. La Biblia dice en el final del capítulo 2, dice, Adán y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Ahora, ¿qué era el elemento nuevo? El elemento nuevo fue la culpa o la vergüenza. De repente empezaron a sentir vergüenza y sentían la necesidad de cubrirse y esconderse. Ahora, el primer lugar donde el pecado causa separación, ¿entre quiénes fueron? Entre Adán y su mujer, Adán y Eva, ¿ok? Causó separación entre seres humanos. ¿Por qué? Porque entró culpa o vergüenza en los dos. Ahora, no solamente separaron a los humanos unos del otro, sino también separaron a ambos de ¿quiénes? De Dios, ¿ok? Oyeron la voz de Jehová ahí, y ¿cuál fue su reacción? Se escondieron. ¿Qué hubieran hecho el día anterior? Sí, hubieran corrido hacia Él, hubiera sido el mejor momento del día. ¡Wow! Viene Dios, qué padre, nos vamos a divertir. Es un poco como cuando tienes niños chiquitos. Tienes niños chiquitos y llegas a la casa y ¿qué hacen los niños? Corren hacia ti. Pero si un día llegas y no están, y tú sabes que sí están, y andas buscando y los hayas sentado debajo de una mesa o algo así, que ya sabes, algo hicieron, ¿sí? Porque la culpa produjo vergüenza, produjo temor. Entonces, vemos dos emociones, vemos vergüenza y vemos temor, y ambos fueron causados por culpa, ¿ok? Culpa es la reacción inmediata de una transgresión de un mandamiento de Dios o del pecado. Es donde, cómo se manifiesta en el alma. Sentimos culpa y hubo temor. Luego, ¿qué más causa? También causa un razonamiento entenebrecido.
¿En qué sentido? Oyen la voz de Dios y ¿qué hacen? Se esconden. Ahora, es un poco tonto tratar de esconderse de Dios, ¿sí? Cuando Dios dice, ¿dónde estás? No es que, híjole, tenía 2 seres humanos y ya se me perdieron. ¿Sí? No, Dios sabía exactamente dónde estaba. Lo que Él quería era más, ¿dónde está tu corazón o qué has hecho? ¿Se me explico? No es, ay, se me perdieron mis humanos. ¿Sí? No, Dios sabe y tratar de esconderse de Dios, ¿sí? Es algo tonto. Ahora, nosotros no somos mejores, ¿sí? Cometes alguna cosa y de repente, ¿cuál es el primer lugar que no quieres ir? No quieres ir a la iglesia, ¿por qué? Ay, porque ahí está Dios. Y a lo mejor si voy me va a ver. No, pues te ha estado viendo todo el tiempo. El esconderse de Dios no es razonar bien. Ahora, luego lo que tenemos también en el área de razonar mal. En el versículo 11 dice, y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Ok? Dios dijo a Adán, comiste del árbol. ¿Y Adán qué empieza a hacer? Se empieza a justificar. ¿Ok? ¿Por qué el hombre empieza a justificarse? Porque el ser humano no puede vivir con culpa. Es un sentimiento que el ser humano no aguanta. ¿Sí? Por ejemplo, mucha gente que batalla con alcoholismo, por ejemplo, aunque se pueda haber causado algunas adicciones físicas y cosas así, muchas veces el problema de raíz es un problema de culpa que no han sabido cómo resolver. ¿Sí? Y muchos otros casos, porque el ser humano no puede vivir con culpa. Y si no lo puede resolver de una manera correcta, lo va a tratar de resolver a través de medidas incorrectas. Y uno de ellos es tratar de poner la culpa sobre otra persona. Adán, que dice, ¿por qué comiste del árbol? Adán, muy valiente, dice, la mujer. Y luego, ¿dónde apunta el otro dedo? Que tú me diste. ¿Sí? Es culpa de mi mujer. ¿Sí? Y se ha escuchado muchas veces desde este entonces en la historia. Oye, Dios, yo hice eso porque mi mujer. Porque no ves la esposa que tengo o no ves el esposo que tengo. ¿Se me explico? Y nos justificamos. Y luego decimos que tú me diste. O sea, es culpa de mi mujer y aparte es un poco culpa tuya porque pues tú me la diste. ¿Sí? Ahora, Eva hace básicamente lo mismo. Ella dice, es culpa de la serpiente. Ahora, había algo cierto en todo lo que dijeron. Adán sí comió porque Eva le dijo. Eva sí comió porque la serpiente le dijo. Pero ninguno de esos factores les libera de su responsabilidad personal. ¿Ok? Ahora, analizando un poco la palabra responsabilidad, ¿qué 2 palabras hay escondidas ahí? Responder y habilidad. ¿Ok? La habilidad de responder. Si yo tengo la habilidad de responder, entonces yo soy responsable por lo que respondo. ¿Sí? Entonces, no es culpa de Adán lo que Eva le dice, pero sí es culpa de Adán cómo escoge responder. Igualmente hay muchas cosas que me pasan donde sí hay gente o el diablo o alguien me trata mal, pero yo tengo una habilidad
de responder y por lo tanto una responsabilidad, ¿sí?, de cómo respondo. Ok, muy bien. Entonces, empieza en Adán y Eva una autojustificación, ¿sí? No es mi culpa, es culpa de alguien más. Ahora, esas son las primeras consecuencias del pecado y vemos que todas están en el alma. En el alma normalmente decimos que es donde radican los pensamientos, las emociones y también la voluntad. Ahora, otras consecuencias del pecado ahí, y vamos a verlo nada más así, no tan detalladamente por cuestión de tiempo, pero dice ahí en el versículo 14, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, maldito serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Básicamente Dios pone la condena más fuerte sobre Satanás porque él fue el origen del pecado. Podemos decir, si repartimos culpa, la serpiente pues sería más culpable que Eva y Eva más culpable que Adán, ¿sí? Pero todos fueron responsables de todos modos, ¿sí? Entonces Dios habla de que tú vas a ser destruido por lo que hiciste y habla de la simiente de la mujer. Ahora es interesante porque normalmente cuando hablamos de simiente o semen se refiere al hombre, pero aquí habla de un descendiente de mujer que va a aplastar su cabeza. Es una profecía acerca de lo que Jesús venía a hacer, a destruir el dominio de Satanás. Ahora, luego vemos las consecuencias del pecado en Adán y Eva. En el versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ok, ahora, Dios habla de dos cosas. Uno, de su relación con su marido o la relación entre hombre y mujer. En un principio era algo armónico, ¿sí? Pero luego empezó, por causa del pecado, empezó que pueda haber abusos, que hay desarmonía y cosas así. Y después de qué habla de que dolor va a entrar en el mundo. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y luego cuando Dios habla a Adán, bueno, vamos a leer lo que dice Adán, ahí en el versículo 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves de la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, entonces vemos las consecuencias del pecado. Ya vimos los del alma y aquí vienen otros. Vemos dolor. Con dolor darás a luz a tus hijos y con dolor te vas a ganar el pan. Ahora, no es el trabajo que es una maldición. Adán antes de la caída trabajaba, pero trabajaba poco y rendía mucho. De repente tenía que trabajar mucho y rendía poco. Había una maldición sobre relaciones, ¿sí? Donde antes había armonía, de repente ya hay desarmonía
y puede haber abuso e inclusive codependencia. Luego, una maldición sobre recursos. Maldito será la tierra por tu causa, espinos, cardos, cadillos y muchas cosas semejantes ahí. Y dice que con el sudor de tu rostro comerás. Y finalmente enfermedad y muerte. Hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos básicamente todos los problemas que hay en esta tierra es consecuencia del pecado. Entonces el mal, ¿de dónde vino? Uno vino de un ser espiritual que se rebeló contra Satanás. Y número 2 vino, ¿dije algo mal? Un ser que se rebeló a Dios. Sí, muy bien. Y número 2, porque los seres humanos escucharon a ese ser mentiroso, se pusieron de acuerdo y lo obedecieron, y por esa causa cayeron bajo maldición. Ahora, finalmente hay una muerte espiritual. En Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pues que no alargue su mano y toma del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios separó a Adán y Eva del árbol de la vida. Antes el plan de Dios, ¿cuál era? Que el ser humano comiera del árbol de la vida, pero ahora Dios dice, ahora que tienen pecado, no deben comer del árbol de la vida. Ahora que tienen pecado, no pueden estar conmigo. Pecado separa doblemente de Dios. Uno hace que yo por temor no me acerco a Dios. Y 2, hace que Dios, para no contaminarse con mi pecado, se aparta de mí. Si yo abrazo a un niño enlodado, ¿cómo voy a terminar yo? Enlodado. Lo puedo hacer, no sería tan grande el problema, pero si Dios abraza al ser humano en el estado pecaminoso en el cual está, ¿qué pasaría con Dios? ¿Sí? Dios se contaminaría con el pecado del hombre. Es como si un juez ve a un asesino, pero como sabe que es su amigo, dice, no, pues puede salir, no pasa nada, hombre. ¿Sí? Ese juez se ha hecho cómplice del pecado al no juzgarlo. ¿Sí? Si Dios como que nos recibiera en esa condición, Dios ya no sería Dios, Dios ya no sería santo, Dios ya no sería justo. Entonces el pecado separa de Dios y la Biblia lo muestra como Dios cerrando el camino al árbol de la vida. Ahora, Dios dijo, el día que comes del árbol vas a morir. Ahora, no vemos que el día que comen del árbol murieron físicamente, pero sí la vida de Dios en ellos murió y fueron separados de Dios. De hecho, la definición de la muerte, los doctores han batallado un poco. Y dicen, oye, es cuando el corazón no late, o es algo del cerebro, o realmente cuando es muerto alguien. ¿Sí? Y se vuelve más y más difícil definir. Pero realmente el ser humano muere cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Por eso mucha gente que han tenido una experiencia de muerte dicen, yo me vi salir de mi cuerpo. Ese es el momento de la muerte, cuando entregamos el espíritu. Muerte no es dejar de existir,
nuestro espíritu nunca dejará de existir, sino es separación. Y muerte espiritual no es dejar de existir espiritualmente, muerte espiritual es separación de Dios. ¿Ok? Entonces, es como la Biblia lo define. Muy bien. Ahí hay unos versículos de eso. Por ejemplo, Juan 17:3 habla de la vida eterna, que es lo contrario. Él dice, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Muy bien. Ahora, finalmente, ¿cuál es otra consecuencia del pecado? Hebreos 2:14 dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ok? ¿Qué causó el pecado? Dios dijo, el día que comes del árbol morirás. ¿Quién tenía el señorío de la muerte o el poder sobre la muerte? Satanás. Por lo tanto, los que adoran a la muerte están adorando a Satanás. ¿Sí? Entonces, el que tenía el imperio de la muerte, y dice, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El ser humano, al obedecer a Satanás, se volvieron su esclavo. Y por lo tanto, como el ser humano tenía autoridad sobre la tierra, el ser humano a caer en servidumbre a Satanás, ¿qué pasó con la tierra? La tierra cayó bajo dominio de Satanás. Ahora, vemos entonces todos los efectos del pecado. En el cuerpo causa dolor, enfermedad y muerte. En el alma causa vergüenza, culpa, temor y entendimiento entenebrecido. En el espíritu causa separación de Dios y muerte espiritual. En las relaciones causa codependencias y abuso. En la creación causa que el trabajo rinde menos, que la tierra resiste con espinos, cardos y cosas así. En conclusión es muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, y el alma que pecara, ese morirá. Ahora, todo eso ya es una imagen bastante oscuro, y lo siento, pero por cuestión de tiempo, ahí les tengo que dejar hasta la próxima vez. Sí, es un poco como ahí cuando, yo recuerdo que cuando veía Batman así antes, siempre estaba ahí atrapado a punto de morir y no sé qué, y siempre lo cortaban ahí. Y lo dijeron, la próxima semana. Y estás como, ay, ¿cómo me va a dejar aquí? Igualmente, ¿cómo les voy a dejar con tantas malas noticias? ¿Sí? Con tantas cosas que el pecado de todo causó. Pero les voy a dar una pista, una buena noticia de cómo Dios lo arregló. Dice en Génesis 3:21, dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, después se hicieron delantales de hoja de higuera. ¿Cuál es el problema de que hacer ropa de hojas? Primeramente, si te equivocas de hoja, te puede dar mucha comezón y peores cosas. Pero, aun si escoges buenas hojas, ¿qué va a pasar con las hojas?
Se secan, se marchitan, se caen, te van a dejar descubierto. Y aunque Adán y Eva más o menos arreglaron el problema el uno con el otro, cuando llegó la presencia de Dios, de todos modos que se sintieron desnudos, aunque estaban vestidos de su propia solución. Y Dios, antes que los saca, ¿qué hace? Túnicas de piel. Para tener una túnica de piel, ¿qué necesitas? Matar a un animal. ¿Sí? Túnicas de piel no crecen en los árboles. Algo tenía que morir. Y aquí Dios nos da una pista cómo Él comienza a resolver el problema del pecado. Y eso vamos a ver mucho más de eso en la próxima clase y otras clases. Muy bien. Entonces, por lo pronto, eso fue todo para hoy.